Creed en sus profetas. Lunes 31 de octubre 2022, segunda de Samuel 24. Censo militar de David. Volvió a encenderse el furor del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos diciendo: Ve y haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: Por favor, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: Que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más, y que mi señor el rey lo vea. Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Entonces salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. Habiendo cruzado el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y luego fueron a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra de Tahtim Otzi. De allí fueron a Dan, a Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Por último, salieron hacia el Negev de Judá, hasta Beerseba. Después que recorrieron todo el territorio, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dio al rey el resultado del censo del pueblo. Los hombres de guerra de Israel que sacaban espada eran 800,000, y los hombres de Judá eran 500,000. El censo provoca la ira del Señor. Después que David había hecho contar al pueblo, su corazón le golpeaba, y David dijo al Señor: He pecado gravemente al haber hecho esto. Pero ahora, oh Señor, quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Cuando se levantó David por la mañana, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David que así ha dicho el Señor: 3 cosas te propongo. Escoge para ti una de ellas y yo te la haré. Entonces Gad fue a David y se lo hizo saber diciendo: Que te vengan 7 años de hambre en tu país, o que huyas durante 3 meses de tus adversarios y que ellos te persigan, o que haya una epidemia en tu país durante 3 días. Ahora pues, piensa y mira qué he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy muy angustiado. Por favor, caigamos en mano del Señor, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en manos de los hombres. Así que el Señor envió una epidemia a Israel desde aquella mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. Se aplaca la ira contra el pueblo. Cuando el ángel extendía su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo, y cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo al Señor: He aquí yo he pecado, yo he actuado perversamente, pero estas ovejas ¿qué han hecho? Por favor, sea tu mano contra mí, contra mi casa paterna. Aquel día Gad fue a David y le dijo: Sube y erige un altar al Señor en la era de Arauna, el Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad que el Señor le había mandado. Arauna miró y vio al rey y a sus servidores que venían hacia él. Arauna salió y se postró ante el rey con el rostro en tierra. Y Arauna preguntó: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: Para comprarte la era y edificar un altar al Señor a fin de que cese la epidemia en el pueblo. Arauna respondió a David: Tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira los bueyes para el holocausto y los trillos, y yugo de los bueyes para leña. Todo, oh rey, se lo da Arauna al rey. Dijo además Arauna al rey: Que Dios te acepte. Pero el rey respondió a Arauna: No, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 550 gramos de plata. David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Así el Señor atendió las súplicas en favor de la tierra y cesó la epidemia en Israel. Eventos de los últimos días. Capítulo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento,
existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Él, Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo, y sin embargo, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Nuestro mensaje no consiste en fijar una fecha. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha, y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, «Mi Señor tarda en venir», porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. La fijación de fechas conduce a la incredulidad. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Entiendo que el hermano A.G. Daniels ha fijado fecha, por decirlo así, declarando que el Señor vendrá dentro de 5 años. Ahora bien, espero que no se extenderá por todas partes la impresión de que somos de aquellos que fijan fechas. Que no se hagan tales comentarios, no hacen ningún bien. Que no se trate de conseguir un reavivamiento en base a ninguno de esos argumentos, sino que se use de la debida cautela en toda palabra que se expresa, para que los fanáticos no se apoderen de nada que les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo.